Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La península italiana es esa gran península que tenemos descolgándose desde los Alpes hacia el Mediterráneo central, en esa singular forma de bota que se organiza desde el noroccidente hacia el suroriente. En esta gran península italiana podemos distinguir una serie de regiones geográficas claramente definidas. Al norte, al pie de los Alpes, la inmensa y muy fértil llanura padana, regada por el Po y sus numerosos afluentes. Una llanura padana donde se van sucediendo provincias como el Piamonte, con Turín, la Lombardía con Milán, hasta llegar al Véneto, donde tenemos a Venecia. A partir de ahí, según vamos descendiendo hacia el sur, son importantes otra serie de comarcas, también fértiles y muy ricas, que vuelcan sobre el mar Tirreno. Aquí es donde podemos localizar la Toscana, siendo Florencia su ciudad más significativa, el Lacio, con Roma como la urbe más representativa, o la Campania, en donde destaca Nápoles. En el lado oriental de la península, ya mirando hacia el mar Adriático, tenemos también otra sucesión de llanuras, pero estas de dimensiones muy inferiores a las que miran al Tirreno. Aquí estarían las Marcas o el Abruzzo. Y separando las regiones más ricas y populosas que miran hacia el Tirreno, de estas más pequeñas, más estrechas, que miran al Adriático, a modo de una gigantesca columna vertebral que organiza toda esta península italiana, tenemos la cordillera de los Apeninos, que sigue la misma orientación de la totalidad de la península, comenzando en la llanura padana, en el noroccidente, para terminar al sur de Italia, en el suroriente de esta península italiana. Históricamente, las relaciones humanas que han unido a Italia con los territorios de más allá de los Alpes, y si estamos hablando sobre todo de la época del Renacimiento en los siglos XV y XVI, con Francia y a la larga con el Mediterráneo occidental, lo que sucedía era la búsqueda de unos caminos que permitieran comunicar esa Europa occidental con las grandes comarcas que miraban hacia el Tirreno, es decir, la Toscana, el Lacio, la Campania. Recordemos la obsesión que tuvieron tanto los reyes de Aragón como los reyes de Francia por convertirse en reyes de Nápoles, señores, por tanto, de la Campania. ¿Y cuáles eran las rutas que permitían llegar hasta estos territorios? Por tierra hay una muy sencilla que es simplemente contorneando la orilla a partir de ciudades tan famosas hoy como Mónaco, entrar en la costa de la Liguria, cruzando por Génova y siempre bien pegados a la orilla, entrar a Toscana a la altura de Pisa. Pero había otra serie de rutas más al interior, que llegaban a la llanura padana entrando por el Piamonte, que tomaban el valle del río Po, y a partir de aquí podían remontar por algunos de los afluentes de este río Po. Así, podían tomar el curso del río Taro, que pasa muy cerca de Parma, saltar así los Apeninos y llegar hasta la Toscana, de nuevo a la altura de Pisa. O podían avanzar un poco más al oriente, y en este caso seguir el cauce del río Panaro, que cruza la ciudad de Módena, volver a saltar los Apeninos y entrar de nuevo a la Toscana, una vez más no muy lejos de Pisa. O incluso remontar el cauce alto del río Reno,
que si bien no es afluente del Po, forma parte de la gran cuenca de la llanura padana. Un río que no pasa muy lejos de Bolonia y que de nuevo nos permite cruzar los Apeninos y en este caso ya llegar muy cerca de Florencia. Estamos citando ciudades, Parma, Módena, la propia Bolonia, que son conocidas en la historia de Italia porque todas ellas terminaron por configurar pequeños señoríos que en muchos casos mantuvieron su independencia hasta bien entrado el siglo XIX. Pequeños señoríos que a la larga tenían el valor en el hecho de ser las llaves que abrían los pasos de los Apeninos que comunicaban la llanura padana con la Toscana y a partir de ahí poder continuar viaje hacia Roma o hacia Nápoles. Y en todos estos recorridos históricos nos vamos dando cuenta como la clave era cruzar cuanto antes los Apeninos y de así poder entrar rápidamente a la Toscana, lo que suponía que la estrecha llanura que miraba hacia el Adriático, el final de la Romaña, las Marcas, el Abruzzo, quedaba fuera de estas rutas comerciales político-militares. Y quedaban fuera porque a la larga, según íbamos descendiendo hacia el suroriente de la península italiana, esas montañas de los Apeninos iban adquiriendo cada vez más volumetría, más altura, y por tanto se convertían en una barrera realmente dificultosa de transitar. Ahora estamos viendo los Apeninos desde lo alto de la ciudad-estado de San Marino, que está ubicada sobre una protuberancia que emerge precisamente de estos Apeninos. Es cierto que la parte de la cordillera apenina que puede observarse desde San Marino es la parte más abrupta de la totalidad de esa cordillera. El sector septentrional, ahí donde están esos pasos que hemos venido señalando desde Parma, Módena o Bolonia, aunque en algunos puntos pueden llegar hasta los 2000 metros de altura, sí es la parte donde resulta más sencillo transitar desde la llanura padana hacia la Toscana. Es aquí, en este conjunto de los Apeninos medios, los que separan la Toscana y el Lacio de las Marcas y el Abruzzo, es aquí donde se puede ver el sector más amplio, más intransitable, aquel que claramente genera una singular frontera en la que resulta muy difícil poder transitar. Claro, unas montañas que, según nos vamos dando la vuelta y miramos hacia oriente, observamos el mar Adriático, de modo que queda muy clara en nuestra visión el ancho de esta singular faja de terreno que, paralela a esa costa adriática, descendía desde el área del Véneto, de Ravenna, hasta llegar a la punta sur de Italia. Una costa que era una especie de gran autopista, ese mar Adriático, precisamente para comunicar las ciudades, las pequeñas ciudades que miraban a ese mar Adriático, comenzando por la Gran Venecia, cierto, pero después llegarían otras como Ravenna, como Ancona, Pescara, Bari, Brindisi, ciudades que tenían dificultades para comunicarse por tierra con la parte occidental de la península italiana, pero que podían circular libremente, o al menos de forma expedita, a través de ese mar Adriático. Esta ruptura que provocaba la presencia de los Apeninos es fundamental para entender las dinámicas históricas, tanto de las comunidades que se asentaron en esta pequeña franja en paralelo al Adriático, como las relaciones que esas comunidades pudieron mantener de forma más o menos distante con las grandes ciudades que quedaban al otro lado de los Apeninos, con Florencia, con Roma,
con Nápoles, hasta el punto de que, en gran medida, cuando nos adentramos en esos singulares señoríos del 480, estos príncipes renacentistas, antiguos condottieros, que fueron capaces de establecer sus pequeñas cortes en urbes como Rímini, como Urbino, o incluso el hecho de que San Marino hasta hoy siga siendo una ciudad-estado independiente, hemos de entenderlo como la consecuencia de esta formidable barrera que separaba la Italia occidental, la Italia que miraba al Tirreno, de la Italia oriental, donde estaban estas ciudades, la Italia que miraba al Adriático. Y a partir de ahí, entendiendo esta configuración geográfica, esta separación casi abrupta entre esas dos Italias, ahí sí vamos a poder entender el surgimiento de estas cortes del Renacimiento. Pero eso ya será tema para otro paseo por la sierra.